Bienvenidos a la lectura del libro Primeros Escritos por Elena G. de White. Mis hermanos, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero dar gracias a Dios por guiarnos durante varias semanas, durante algunos meses, en el repaso, ¿verdad?, en la lectura del libro El conflicto de los siglos. El día de hoy estaré dando una introducción, ¿verdad?, diría yo, una introducción a lo que será nuestro nuevo libro de estudio. Quiero animarles, quiero invitarles para que nos acompañen. Este es el libro que estaremos, ¿verdad?, leyendo, analizando y teniendo algunos repasos, ¿verdad?, a través de esta página Adventistas de Obregón Centro, los miércoles por la tarde. Así que les invitamos a leer el libro Primeros Escritos de la autora Elena G. de White. Está bien, pueden descargar la biblioteca de la hermana White, ustedes la pueden descargar a su teléfono, pueden dirigirse a Gema y poder adquirir, ¿verdad?, este precioso libro que estaremos compartiendo con ustedes, ¿verdad?, algunas partes de él, que sin lugar a dudas la lectura será de grande bendición para nuestra vida espiritual. Antes de comenzar, ¿verdad?, con una breve reseña, una breve introducción de este libro, quisiera compartirles un texto que encontramos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, verso 20. Dice la Biblia: cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, ¿y qué cosa? Y seréis prosperados. La Biblia siempre nos invita y nos insta a creer en Dios y también creer a los mensajeros enviados por Dios, a los profetas que nos conducen, ¿verdad?, a la lectura de la Biblia y al encuentro personal con el Creador. Muy bien, ¿quién es la autora? Una breve reseña, ¿verdad? Quiero una breve introducción por aquellos amigos que tal vez no hayan escuchado mucho, ¿verdad?, hablar de la autora de este libro, Primeros Escritos, un libro maravilloso que estaremos estudiando por algunas semanas, Primeros Escritos. Muy bien, ella nos narra un poquito acerca de su experiencia. Elena de White nos dice que a la edad de 11 años, ella, ¿verdad?, se convirtió. Ella, después de conocer un poco de Dios, su palabra, ella se entrega, ¿verdad?, al Señor Jesús, y a la edad de 12 años, ella es bautizada en la iglesia metodista. Elena de White y algunos familiares de ella eran metodistas, pertenecían a la iglesia metodista. Así es que ella a esa edad le entrega su vida a Cristo a través del bautismo. Pero un año después, a la edad de 13 años, ella fue impactada por las predicaciones en aquel entonces de un gran orador llamado Guillermo Miner. La esencia de las predicaciones de este hombre eran: Cristo está a las puertas, Jesús viene pronto. El segundo advenimiento de Jesús, la segunda venida, era el tema, ¿verdad?, que sonaba en aquellos momentos. Era la novedad, diríamos. Así es que rápidamente los creyentes, ¿verdad?, del advenimiento de Jesús empezaron con reuniones y empezaron a hablar con seguridad y con confianza y empezaron a predicar. En una ocasión, Elena de White nos narra que en el año de 1842 ella asistió a una reunión de oración con los adventistas de aquel entonces. ¿Sí? Repito, los adventistas de este tiempo que estamos mencionando eran personas que empezaban a creer, ¿verdad?, y empezaban a proclamar el segundo advenimiento del Hijo de Dios. Así es que ella nos platica que en más de una ocasión, en estos momentos de oración, ella sentía la necesidad de orar, pero ella nunca había orado en público. Nunca. Así es que el temor se apoderaba de ella y una y otra vez no lo lograba. Sin embargo, ella menciona que en una ocasión, ¿verdad?, mientras algunas personas, 2 o 3 personas, después de que ellos habían orado, ella dice que abrió su boca
abrió su boca, ¿verdad?, en oración y comenzó, ¿verdad?, a comunicarse con Dios en público. Y ella empezó a compartir, ¿verdad?, con las personas en aquel entonces las preciosas promesas que ella había recibido de parte de Dios. Cierta ocasión ella menciona, en estos momentos ustedes se dan cuenta que ella asistía a unos momentos de oración con los adventistas. Por otro lado, ella seguía asistiendo, ¿verdad?, y frecuentando su religión, ¿verdad?, que ella profesaba, la iglesia metodista. Ella nos dice que en una ocasión, mientras asistía a unas reuniones de clases en la iglesia metodista, ella contó, ¿verdad?, al director de la clase, ella le contó lo que ella había estado experimentando, lo que ella había estado sintiendo. El director, ¿verdad?, le dijo, gracias, dijo él, gracias al metodismo. O sea, es que tienes esta experiencia, ¿no? Sin embargo, ella nos dice que pues no dijo nada, ¿verdad?, pero no compartía esta idea, ¿verdad?, siendo que en las reuniones con las personas creyentes del advenimiento de Cristo es donde ella sentía, ¿verdad?, ese fervor, ese entusiasmo, y no las experimentaba, ¿verdad?, en sus reuniones con la iglesia, ¿verdad?, metodista. Nos menciona ella también que muy pronto ella y algunos familiares por parte de su padre empezaron no solamente a reunirse, ¿verdad?, ya estaban reuniendo, ahora empezaron a creer, empezaron a confiar y empezaron inclusive a anunciar, ¿verdad?, el advenimiento de Cristo. Bueno, esto provocó, ¿verdad?, que ella y algunos otros familiares de ella fueran expulsados, ¿verdad?, del metodismo. Entonces, ella, la autora, ¿verdad?, nos habla acerca de los primeros momentos cuando Dios, ¿verdad?, le reveló a ella. Ella nos cuenta, ¿verdad?, una experiencia muy bonita que ella tuvo. Dice que mientras ella estaba en oración, ella sintió que se levantó, ¿verdad?, de la tierra y contempló. Ella dice que alcanzó a contemplar, ¿no?, al pueblo adventista, al pueblo que cree en el advenimiento de Jesús, dice, dirigiéndose hacia la Canaán celestial. Dios iba guiando a su pueblo. Bueno, hay muchas experiencias, hay muchos momentos maravillosos que ella nos presenta en muchos de sus libros, estimados hermanos y amigos, y esto es lo que nos reafirma, ¿verdad?, en lo que obviamente ya hemos creído en la Biblia y confiamos plenamente en la conducción de Dios rumbo hacia esa tierra prometida, esa tierra maravillosa. Bueno, ella empezó, ¿verdad?, a frecuentar. Pronto ella se vio, como decíamos, ¿no?, involucrada, participando en las actividades, ¿verdad?, del adventismo en aquel momento. Y bueno, algo que llamó mucho la atención, que de hecho fue el resurgir, diríamos, ¿no?, de esta doctrina que es la segunda venida de Cristo, fue la profecía de Daniel, ¿verdad? Daniel 8, ¿verdad? 8:14. En el libro de Daniel, tanto en el capítulo 8, capítulo 9, así como Apocalipsis 14, ¿no?, el mensaje de los 3 ángeles, en fin, todas estas doctrinas, todos estos pasajes maravillosos comenzaron a causar un impacto y a producir un fervor en los creyentes, en los cristianos de aquel tiempo, ¿verdad? Y entre ellos, obviamente, Ellen G. White. Ustedes ya conocen, ¿verdad?, lo que nos dice Daniel, ¿verdad? No vamos a entrar mucho ahí en detalles. Hemos escuchado, hemos oído mucho, ¿no?, acerca de Daniel 8:14 hasta 2300, ¿qué cosa? Tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y bueno, Guillermo Miller y muchos otros, aquí ella nos habla de muchos nombres, ¿verdad?, que no vamos a entrar mucho en detalle, pero comenzaron no solo a creer, sino comenzaron a predicar, comenzaron a anunciar, ¿verdad?, que Cristo estaba a las puertas, ¿verdad? Así es que empezaron los creyentes en aquellos tiempos, ¿verdad?, los adventistas, a ver, ok, 2300 tardes y mañanas, pero ellos querían encontrar, al final de cuentas, encuentran, diríamos, ¿no?, el punto de partida. Es como llegan a la conclusión, ¿no? Ya muchos lo sabemos, que en el año de 1844, ¿verdad?, estaría llegándose al cumplimiento de esta profecía. Bueno, los adventistas comenzaron, ¿verdad?, con fervor, con entusiasmo, a predicar y anunciar que Jesús
estaba a las puertas. Hoy en día el tiempo no debiera de ser diferente. Hoy en día los cristianos debemos de anunciar con la misma seguridad y con el mismo fervor de que Jesús está a las puertas, de que Jesús viene pronto. Los acontecimientos que vemos a nuestro alrededor, lo que ocurre día a día, la crisis, las enfermedades, los acontecimientos, ¿verdad? Naturales que hay, de los cuales somos testigos. Creo que todo eso, ¿verdad?, debiera de ayudarnos a tener esa confianza y esa seguridad, ¿sí?, de que Cristo está a las puertas. Muy bien, entonces ellos, como decíamos, ¿no?, ellos comenzaron a estudiar bastante, ¿verdad?, esta profecía. Como ya mencionaba, ¿no?, ellos llegan a la conclusión de que en el año 457 antes de Cristo, ¿verdad?, con la orden de la restauración de Jerusalén, del templo y todo ello, a partir de ahí, ¿verdad?, parten. Hay un periodo de tiempo, ¿verdad?, que sería exclusivo para el pueblo de Israel, y de ahí en adelante, el Señor, ¿verdad?, llamaría a todos aquellos que creyeran en Él y que creyeran en el segundo advenimiento del Hijo de Dios, ¿verdad?, para que pudieran formar parte de ese pueblo que espera, mis queridos hermanos y amigos, con ansia y con seguridad, ¿verdad? El contemplar al Hijo de Dios viniendo en las nubes de los cielos es lo que mantiene al cristiano seguro, confiado en la lucha constante, ¿verdad? Y ella nos sigue hablando, ¿verdad?, de que llegó la fecha, ¿verdad? Como todos lo sabemos, se llegó la fecha y Jesús, ¿qué cosa? No apareció. Así como la parábola, ¿no?, de las 10 vírgenes. Todos aparentemente, ¿verdad?, en aquel tiempo los que creían estaban listos, pero Jesús no apareció, ¿verdad? Y también sabemos, ¿no?, hemos escuchado que fue el detalle aquí fue interpretación, ¿no? El problema no es la Biblia, el problema no es el mensaje, el problema fue, ¿verdad?, que hubo ahí un fallo, diríamos, en la interpretación. Posteriormente, después de estudios cuidadosos, exhaustivos, ¿verdad?, se llega a la conclusión de que lo que había ocurrido era un cambio, ¿verdad?, de funciones de Jesús. Y a partir de esa fecha que se había anunciado como el retorno de Jesús, a partir de esa fecha el Hijo de Dios, ¿verdad?, se convierte en nuestro intercesor en el santuario celestial, cumpliendo, ¿verdad?, esa función maravillosa que tiene que ver con interceder por su pueblo, con interceder por sus hijos. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, es interesante. Quiero leerles aquí este párrafo. Dice: un poco más tarde, menciona Elena de White, mientras Edson, en compañía de un amigo, cruzaba un maizal, dice, en dirección al domicilio de unos adventistas, le pareció que una mano le tocaba el hombro. Alzó los ojos y vio, dice, como en una visión, los cielos abiertos, y miró a Cristo en el santuario, entrando en el lugar santísimo para comenzar su ministerio de intercesión en favor de su pueblo. En vez de salir del santuario para purificar el mundo por el fuego, como ellos habían enseñado que iba a suceder. ¡Qué maravilloso! ¿No es cierto? Esto es algo precioso, ¿verdad? El poder ver. Estamos hablando de la experiencia que nos menciona Elena de White que tuvo Irán Edson, ¿verdad? Entonces, mientras él se dirigía, ¿no?, dice, atravesando un maizal para ir a esas reuniones, ¿verdad?, de los adventistas que estaban preocupados, que estaban, no sé, con temores, con dudas, en fin, con tantas cosas que pasaban por su mente, Dios se comunica, Dios le habla a este hombre. Y dice que él miró, levantó su mirada y contempló y vio a Jesús. Imagínate, qué maravilla, qué bendición, ¿verdad? En ese momento de duda, tal vez, en ese momento de perplejidad, en ese momento de angustia, de no saber qué hacer, preocupado, triste, tal vez, no, yo no sé, ¿verdad?
En ese momento el cielo se le abre, Dios le da la oportunidad de contemplar a Jesús, no viniendo a la tierra, sino pasando del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. ¡Qué maravilla! A partir, ¿verdad?, de ese momento, la visión, la comprensión, todo, ¿verdad?, es colocado, diríamos, en su lugar. Es entonces, ¿verdad?, que sabemos que inicia, de acuerdo al libro de Apocalipsis, capítulo 14, inicia, ¿verdad?, la hora del juicio, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Todo esto, hermanos y amigos, como decíamos, lo podemos leer, ¿verdad?, lo podemos consultar en este libro maravilloso, ¿verdad?, que sin lugar a dudas su lectura nos va a traer mucha enseñanza, mucha comprensión, mucha claridad, ¿verdad?, para estos temas tan importantes y tan fundamentales. Ella nos habla de varios personajes, ¿no? Entre ellos Joseph Bates. Ella nos habla, ¿no?, un eminente pastor, creyente y predicador del advenimiento de Cristo, ¿no?, adventista. Dice ella que leyó un artículo, ¿verdad?, aceptó la vigencia del sábado, cómo Dios poco a poco iba dando nueva luz, nuevo conocimiento. Entonces Joseph Bates lee, ¿verdad?, un artículo concerniente al sábado, con respecto a la importancia de retomar ese día olvidado, ese día, ¿verdad?, de reposo dado por Dios desde la creación del mundo. Doctrinas, ¿verdad?, fundamentos que en sus orígenes ni la hermana Elena de White, ¿verdad?, ni muchos otros cristianos, inclusive del adventismo, no las tenían. Pero poco a poco Dios se encargó de ir iluminando el camino, de ir iluminando el sendero de aquellos, ¿verdad?, que estaban transitando en busca de dirección, en busca, ¿verdad?, de esa conducción divina. Poco después, narra ella, ¿verdad?, presentó el asunto en un folleto de 64 páginas. Salió de prensa allá en agosto de 1846, ¿verdad? Este ejemplar, menciona ella, llegó a las manos de Jaime y de ella también. Elena de White dice, ese ejemplar, ¿verdad?, de 64 páginas llegó con Jaime, llegó conmigo, dice ella, y es como ellos comenzaron, ¿verdad?, a tener su primer contacto, diríamos, con esta doctrina, ¿verdad?, tan fundamental que tiene que ver con la observancia del día dado por Dios. Así es que ella, ¿verdad?, motivó a Jaime, su esposo, y pronto ellos buscaron la manera, ¿verdad?, de buscar en qué imprimir, ¿verdad? Y es como ellos prácticamente inician, ¿verdad?, lo que es el ministerio que hoy en día conocemos de las publicaciones. Ese ministerio, ¿verdad?, que pequeños periódicos, pocas páginas, ¿verdad?, algunas cuantas hojas. Ella le dijo a su esposa, es que necesitamos imprimir, necesitamos colocar, ¿verdad?, en las páginas esas verdades maravillosas que Dios nos está revelando. Así es que ellos, Jaime y Elena, ¿verdad?, este matrimonio, comenzaron a estudiar y a corroborar, ¿verdad?, lo presentado por Bates, ¿no?, en esas páginas, en ese librito. Así es que en abril, dice ella, de 1847, 7 meses después de que Elena, ¿verdad?, y su esposo comenzaran a guardar el sábado, Dios le dio a Elena de White una visión en la cual se recalcó la importancia del día de reposo, la importancia del sábado. Ella ya lo estaba empezando a guardar. Posteriormente, Dios le habló, Dios le iluminó y Dios le indicó a ella la importancia. Entonces, es como ella, ¿verdad?, corrobora, diríamos, lo que anteriormente ya había venido ella estudiando, lo que ella ya había venido conociendo. Dice ella, creí la verdad del sábado, creí la verdad acerca del día de reposo, dice ella, antes de haber visto cosa alguna en visión
con referencia al día de reposo. Antes de que Dios, dice ella, me lo revelara, yo ya había abrazado esa maravillosa verdad. Después de que comencé a guardar el día de reposo, después de que lo comencé a guardar, dice ella, transcurrieron meses antes de que se me mostrara la importancia de ello. No solamente el sábado, otra doctrina fundamental e importantísima, ¿verdad? Que ella empieza a conocer y a aceptar y a abrazar también es la doctrina referente al santuario, el ministerio de Cristo, ¿verdad? En el santuario celestial. Empieza ella a aceptar y a reconocer el ministerio, ¿verdad? Sacerdotal, el ministerio de intercesión de Cristo en el santuario celestial. Muy bien, y así, ¿verdad? Muchas otras doctrinas que hoy en día como iglesia adventista profesamos. Poco a poco el Señor fue iluminando a sus hijos. Poco a poco el Señor fue, ¿verdad?, dando nueva luz, nuevo conocimiento. Así es que es como ella, ¿verdad?, prácticamente, y muchos otros empiezan este movimiento, empiezan a permitir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo guíe sus vidas. Y bueno, es gracias a todo esto, ¿verdad?, que hoy en día, claro, por supuesto que todo eso lo podemos encontrar, ¿no?, en este libro maravilloso, la palabra de Dios, a través de la Biblia y a través de esos escritos, es que hoy en día, ¿verdad?, podemos nosotros tener la seguridad, ¿verdad?, de ese fundamento doctrinal de la iglesia adventista hoy en la actualidad. Así es que, hermanos, todo esto, ustedes se dan cuenta, no ha sido casualidad, sino la providencia divina, la conducción de Dios a través de los tiempos. Como decíamos, ¿verdad?, ella y su esposo empezaron a publicar, ¿verdad?, pequeñas páginas e imprimir, pero hoy en día hay un sinfín de libros, ¿verdad?, maravillosos, con grandes mensajes, con grandes verdades, que se logró a través, ¿verdad?, de las revelaciones de Dios, a través de esos mensajes inspirados que Dios, ¿verdad?, colocó en esta persona. Esa pequeña hojita, ella nos menciona, ¿no? Era una hoja de 15 centímetros por 22, dice ella, solamente de 8 páginas, pero ella le dijo a su esposo, no podemos quedarnos callados, una verdad maravillosa, no podemos, dijo ella, esconderla, y empezaron a publicarla, titulada, ¿verdad?, en ese tiempo, La Verdad Presente. Los hermanos y las hermanas, dice ella, se reunieron alrededor, ¿verdad?, de la primera impresión de estas revistas, ¿no?, con lágrimas en los ojos. Fíjense la experiencia maravillosa que ella nos cuenta. Dice ella que con lágrimas en los ojos los hermanos rogaron a Dios, le rogaron a Dios que bendijera el envío de esas hojitas. Estas hojitas se van a ir, Señor, pero bendícelas. Donde quiera que estas hojas vayan a dar, permite que puedan llevar un mensaje de esperanza. En fin, ¿no?, los hermanos oraron. Después le dijo a Jaime, ¿verdad?, a su esposo, y entre ellos, ¿verdad?, los llevaron al correo, dice, y así comenzó la obra de publicaciones de la iglesia adventista. Qué maravillosa manera, ¿verdad?, de no guardarse algo, de no quedarse, ¿verdad?, con esa verdad maravillosa, sino de poder compartirla, poder hacer, ¿verdad?, que esas páginas pudieran llevar luz, pudieran llevar esperanza, ¿sí? A tantas y tantas personas comenzaron a publicar, ¿verdad?, esas verdades maravillosas que estaban conociendo y que estaban obviamente comprobando y sustentadas en la palabra de Dios, y así, ¿verdad?, multitudes, ¿verdad?, de personas llegaron a lo que hoy en día, ¿verdad?, sabemos, llegaron al conocimiento de la verdad de Dios. Posteriormente ella nos narra, ¿no?, cómo es que ellos establecen una imprenta, ¿verdad? Durante unos 7 años, dice ella, después de 1844, las labores de los adventistas observadores del sábado se limitaron, dice ella. Las actividades eran limitadas, mayormente a tratar de ganar, dice, a los mismos, ¿verdad?, adventistas,
que no se habían decidido por la verdad del sábado. Así es que el campo de trabajo, diríamos, de los adventistas guardadores del sábado, eran los adventistas que todavía no asimilaban, ¿verdad? Y se resistían a la observancia del día de reposo. Pero dice ella, una luz más viva surgió después, ¿verdad? Del descubrimiento, diríamos, de esta verdad. Dice ella, después una luz más viva surgió del estudio de la cuestión del santuario. Una doctrina, un fundamento extraordinario, ¿verdad? Que hoy en día podemos comprender a la luz de la palabra de Dios. Vieron entonces, dice ella, que tenían razón al creer que el fin de los 2300 días en 1844 habían marcado una crisis importante. El inicio del juicio investigador. Otra puerta, menciona ella, se les abría. El perdón de los pecados era ofrecido a los hombres a través de la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Y es entonces, ¿verdad?, que ellos dijeron, ok, la fecha que teníamos en mente no era el retorno de Cristo, sino era el cambio, ¿verdad?, en sus funciones, en sus actividades, en favor de la raza humana. Y es así, mis estimados hermanos y amigos, como en el transcurso de estas páginas de la Biblia y de los escritos, ¿verdad?, de los profetas, en este caso de Elena de White, encontramos la maravillosa conducción, cómo es que Dios va guiando a su pueblo y preparándolo para la eternidad. Así es que les invitamos, les animamos, ¿verdad?, para que sean partícipes de la lectura y de los repasos de este libro maravilloso. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora, ¿verdad?, para concluir nuestro repaso. Oremos. Eterno Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas y porque nunca, Señor, nos has dejado en las tinieblas abandonados. En esta hora bendice a tu iglesia, bendice a nuestros hermanos y amigos, Señor, bendice a tu pueblo. Gracias, Dios, por la luz que has arrojado a tu pueblo, Señor, a través de la historia. Gracias, Padre, porque hoy en día nos da la seguridad de tu conducción. Nos hace, Señor, tener la firme certeza de que Cristo hoy, Señor, realiza un ministerio importante en nuestro favor en el santuario celestial. Pero también nos ayuda, Señor, a creer con seguridad de que pronto, muy pronto, Señor, por todo lo que vemos acontecer, Jesús regresará por segunda vez y seremos llevados a la Canaán celestial. Gracias, Padre. Síguenos acompañando, guárdanos siempre. Rogamos tu bendición, Señor, en el transcurso del estudio y el análisis de este libro maravilloso. Y permítenos también, Señor, a través del estudio de tu palabra, ser guiados e iluminados y preparados para tu reino celestial. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis estimados hermanos y amigos, y nos vemos en la siguiente. Que el Señor les bendiga. Tierno y amante, Jesús nos invita. Llámate a ti y a mí. Mírale allá en la puerta esperando. Aguarda a ti y a mí. Venid. Cansados, venid, tierno y amante.
de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, 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 tristes, cansados, venid, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Oh